Buenos días, bienvenidos a Trading TV, bienvenidos en este caso a la sección del Rincón de Cadiñanos. Como cada semana solemos ser un poco impuntuales, me refiero con la hora, pero bueno, situaciones de trabajo no nos permiten el poder estar aquí siempre a la misma hora, más o menos sobre la 1 de la tarde, pues cada semana, cada martes estamos aquí con todos ustedes y en este caso vamos viendo poco a poco, vamos analizando en este sentido la situación actual de los mercados, cuáles son las previsiones, las perspectivas que hay sobre el mercado y cuáles son las ideas principales que hay para analizar y de alguna forma cuáles son los ingredientes que hay para cocinar en cada día. La verdad es que el ejemplo es un poco absurdo, pero es igualmente válido. En este caso vamos a cocinar y vamos a ver qué ingredientes tenemos para poder hacer qué comida y en qué situación nos podemos encontrar ahora mismo. Situación de los mercados. Actualmente dudas. Es cierto que las últimas referencias macroeconómicas que estamos conociendo están siendo francamente buenas. La confianza del consumidor por parte de Alemania ha salido mejor de lo que se esperaba. El PIB trimestral en España ha salido mejor de lo que se esperaba. En este caso ha salido en menos 0,3 frente al menos 0,4 que se esperaba, así como datos de ingresos, en este caso para España también ha sido mejor de lo que se esperaba. En Alemania también referencias macroeconómicas positivas como lo que ya hemos comentado y a la espera de ver cómo evoluciona o qué sesgo tiene esa referencia macroeconómica estadounidense, la confianza del consumidor y también inventarios de crudo a la noche. A la tarde conoceremos en este caso la confianza del consumidor en Estados Unidos y a la tarde-noche conoceremos los inventarios del crudo. Muy atentos a ambas referencias macroeconómicas porque serán clave en el devenir o en las próximas, o ver un poco la perspectiva que puede tener los mercados o unos activos en concreto con vistas a las próximas sesiones. En este caso para los mercados vemos una recuperación importante, vemos una recuperación paulatina, poco a poco sobre lo marcado. Y en este caso vemos cómo los índices de renta variable van recuperando gran parte del terreno perdido. Es cierto que el volumen de contratación no está siendo muy elevado, no está siendo muy bueno y desde ayer, lógicamente, esto es debido al Sandy Hurricane, que es el huracán Sandy por parte de Estados Unidos está haciendo mella, en este caso, sobre los mercados bursátiles, ya que el hecho de que los mercados americanos no abran, lastran mucho las posibilidades, pero también el hecho de que muchos trabajadores estadounidenses no puedan ir a trabajar debido a ese huracán, a esa imposibilidad que tienen por ir a trabajar, lógicamente hace que no se hagan trades, no se haga tanto trade como antes y que el volumen de contratación se vea mermado. Por eso, en este sentido, vemos cómo esta subida que estamos encontrando, tanto en la jornada de hoy como quizás en la que podamos conocer mañana, veremos a ver si para mañana hay o no hay mercado americano, aún no se sabe. Si no lo hubiese, el volumen de contratación sería bajo, en el sentido en el que es posible que no tengamos esas previsiones o esas perspectivas favorables de cara al mercado para las próximas sesiones. Bajo mi parecer, bajo mi punto de vista, es posible que asistamos a un rebote en el corto plazo. Podríamos hablar en el caso del S&P 500 hacia un nivel en torno al 1430, 1440, en el caso del DAX hacia un 7500, en el caso del IBEX 35 hacia la zona como mucho del 8000, quizás un FT100 en niveles en torno al 5900, un Eurostoxx en 2550, 2570 a lo sumo. Es posible que viéramos un repunte en el caso del oro hacia niveles en torno a la zona de 1750, 1800, en el caso de la plata a la zona de 3300 y en el caso del euro dólar no por encima del 1.30 lo veo bajo mi punto de vista. Es posible que veamos una recuperación sobre esos niveles, pero vamos a ver en detalle la situación actual técnica de los mercados. Como podemos observar en el gráfico, lo que tenemos ante nosotros es la situación actual del S&P 500, el CFD sobre el futuro del S&P. En este caso, la evolución en la jornada de hoy es francamente positiva. Es claramente favorable con respecto a la del día anterior, hay una envolvente alcista importante y esto hace que los máximos sean crecientes. Es cierto que también los mínimos han sido decrecientes a lo largo de la jornada, pero hemos visto cómo esas referencias macroeconómicas hacen que de alguna forma la perspectiva que podamos tener con respecto a los mercados estadounidenses pueda ser favorable. Se apoya claramente en su soporte de referencia en 1396 y posteriormente vuelve de nuevo a tirar para arriba. En tanto en cuanto aguante este nivel, es posible que veamos repuntes, como hemos dicho, hacia niveles en
torno a las resistencias secundarias, como son la zona del 1426 en primer lugar, para posteriormente, veremos a ver, creo que le costaría, pero es posible que viéramos un segundo repunte alcista hacia niveles en torno a los 1460 puntos. Veremos a ver poco a poco, estaríamos hablando de unos 53 puntos sobre los niveles actuales. En el caso del CFD sobre el futuro del Dow Jones estaríamos ante un poco más de lo mismo. En este caso su soporte de referencia sería la zona del 12.986, perdón. Vemos cómo apoya los precios, se apoyan en este nivel para de nuevo volver a retomar subidas, como son en la jornada de hoy, también con una envolvente alcista, pero también con máximos y mínimos decrecientes, por lo que la clave estará en la jornada de mañana, ¿vale? En la jornada de mañana iremos viendo poco a poco cómo evoluciona en este caso esta perspectiva. Es posible que los precios paren del futuro, también paren a la hora de comer, por el momento en MetaTrader están cotizando, pero veremos a ver si paran o no, deberían hacerlo ya que no hay mercado americano, ¿vale? En el caso del Nasdaq, en el caso del tecnológico Nasdaq vemos un poco más de lo mismo. Es cierto que toda esa evolución negativa, toda esa evolución desfavorable realiza un movimiento de parada interesante con un martillo, como es esta vela de aquí, con una sombra inferior importante, cuerpo pequeño y sombra superior. Esto hace que esto genere dudas en el corto plazo tras la anterior tendencia bajista, y esto podría dar pie en el corto plazo a evolución favorable en el caso de los precios del Nasdaq hacia niveles en torno a los 2.715, 2.720. Estaríamos hablando en torno a unos 70 puntos sobre los precios actuales. Una interesante subida que tendría como cambio de tendencia, como escenario alternativo, si perdiese la zona del 2.610, caídas mayores hacia la zona del 2.520. Pero si no pierde esos 2.610 en el corto plazo, no hay indicios de que esto pueda o deba cambiar. En el caso del Eurostoxx, el CFD sobre el Eurostoxx 50, vemos cómo sigue manteniendo una estela alcista, aunque sea de corto plazo. Vemos cómo esas líneas de aceleración están perfectamente marcadas, están perfectamente estructuradas, y esto hace que actualmente el Eurostoxx 50 se mantenga, el CFD sobre el Eurostoxx se mantenga en tendencia alcista, muy clara, pero es cierto que el posible movimiento de cambio de tendencia puede venir en próximas sesiones. Estaríamos hablando de un cambio de tendencia a medio plazo. El primer hombro ya estaría formado, la cabeza estaría perfectamente formada y el segundo hombro también estaría formado, a la espera de ver cómo evoluciona esa rotura de la neckline, que es lo que tenemos en línea azul diagonal alcista, y en este caso veremos a ver cuál es su evolución más probable. En este caso, por estadística, veremos a ver cuál es la evolución que tiene los precios. Bajo mi parecer deberían recortar y romper esa neckline por la zona baja, pero como hemos dicho anteriormente, es posible que veamos movimientos impulsivos hacia resistencias principales como son la zona del 2533 para, bajo mi parecer, posteriormente ver de nuevo recortes importantes. En el caso del FT100, un poco más de lo mismo. Vemos como la evolución es favorable, una jornada limpia con una apertura muy buena en gráfico diario sin mínimos menores a ella, y de nuevo vuelta a recuperar niveles. Las referencias macroeconómicas son los causantes de esta evolución favorable de los mercados. Y vemos cómo es posible que los precios en el caso del CFD sobre el futuro del FT100 acudan hasta niveles de 5.900, como es su resistencia principal. Ahí tiene su doble techo marcado. Es posible que no lo consiga superar, pero también es muy probable que acuda a apoyarse de nuevo en ella y ver cómo evoluciona próximamente. En el caso del CFD sobre el futuro del IBEX 35, un poco muy parecida a la situación del Eurostoxx 50, vemos cómo ese doble máximo que realiza en el entorno de los 8.150, 8.160 se perfila de nuevo como zona de resistencia clave, como zona de resistencia principal, y en este sentido a la espera de ver cómo evoluciona. También es cierto que tiene una zona de soporte francamente que le cuesta perderla en el corto plazo. Estaríamos hablando en torno de los 7.500, 7.550 puntos. Ya comentábamos que era muy factible que los precios acudieran hacia este nivel para de nuevo volver a ver retomar de nuevo esas subidas con esas sombras inferiores que estaba dejando. Es posible que veamos subidas en el corto plazo, como hemos dicho, hacia el entorno de los 7.900, 7.925. Es posible que de superar estos niveles pudiera ir a la zona de 8.156, pero bajo mi punto de vista ver un IBEX 35 por encima
encima de estos niveles sería una situación completamente infundada ahora mismo. Yo creo que no hay fundamento como para ver un IBEX 35 por encima de esos niveles y debería ser más la situación contraria y perder esos 7.500 por la zona baja para acudir a buscar apoyo en soportes más inferiores, menores en este caso, como es la zona de los 7.200 y 7.000 puntos. Con respecto a activos superiores, en este caso no superiores sino exteriores, quería decir, vemos cómo la evolución del crudo puede ser favorable en el corto plazo debido a esos fuertes recortes que ha protagonizado los precios desde el entorno de los $100 por barril. Vemos cómo de nuevo intenta recuperar parte del terreno perdido. Vemos cómo en la jornada de hoy tenemos una situación en la que está siendo claramente favorable en el corto plazo y vemos cómo, vamos a ayudarnos con la lupa, vemos cómo tiene una situación favorable la jornada de hoy, una envolvente alcista, sombras inferiores, eso genera dudas tras la tendencia anterior claramente bajista y esto hace que sea probable que en el corto plazo el crudo pueda tener una evolución favorable, pueda tener una evolución a buscar apoyo de nuevo o atacar de nuevo esa resistencia importante en la zona de los $88 para posteriormente ver mayores subidas o no hacia la zona del 90 y posteriormente el triple en la zona de techo importante que deja con triple máximo en la zona del 93,43. Por el momento, situación alcista con un stop acotado en torno a los $84,65 por barril, ese sería nuestro stop a vigilar por mínimos anteriores y es probable que veamos subidas mayores en el caso del crudo para próximas sesiones. En el caso del oro, vamos a empezar con la plata, 32,035 sería ahora mismo su nivel. Su zona de soporte clave son los mínimos anteriores, al entorno de los 31.500 aproximadamente, vamos a dejarlo exactamente, 31.503, esa sería su zona de soporte clave en el corto plazo. Su zona de resistencia más probable serían los máximos anteriores de 32.300, posteriormente niveles en torno a los 32.680 y si viéramos una mayor subida, el hueco bajista que dejó en 33.437 sería su zona más probable de subida. Por lo que muy atentos a la posible evolución favorable de la plata en el corto plazo. Con respecto al oro, un poco más de lo mismo. Vemos como su soporte en este caso sería la zona del 1698, 1700, vemos como no pierde este nivel a la baja y de nuevo vuelve a intentar retomar subidas en el corto plazo, subidas que por el momento está cumpliendo, con resistencia importante en el entorno de los máximos anteriores. Primero, en primer lugar, veríamos una zona del 1718 para el muy corto plazo, próximos objetivos en el entorno de los 1728 como resistencia secundaria y como resistencia terciaria y con mayor probabilidad veríamos una zona del 1750, por lo que estaríamos hablando de unos 40 puntos de subida aproximadamente sobre estos niveles y con un stop acotado a la pérdida, en este caso de la zona de 1698, por lo que el ratio de riesgo-rentabilidad sería claramente favorable y con una evolución próxima hacia esos niveles de resistencia de corto plazo. Con respecto a la evolución del euro-dólar, vemos una evolución en la jornada de hoy en diario francamente positiva, muy buena en el corto plazo y vemos cómo es posible que acerque los precios a atacar resistencias próximas como es la zona de 1.3021 y posteriormente niveles en torno al 1.3116, pero para ello debería superar y perforar al alza la zona de 1.30, que es posible que le cueste un poco superarlo en el corto plazo, pero de hacerlo y cerrar por encima la zona de 1.3070 y posteriormente 1.3116, 1.3120 sería más que factible en este sentido. Bajo mi parecer, la evolución dependerá lógicamente de ver cómo abre Estados Unidos tras el huracán, ver qué mella ha hecho este fenómeno meteorológico en la economía estadounidense y en los ciudadanos americanos, ver un poco en las infraestructuras también, ver qué repercusión ha tenido y tras ello y tras hacer valoración es posible que veamos una cierta volatilidad en los mercados, pero en el corto plazo hasta que el huracán pase y hasta que de alguna forma los mercados americanos vuelvan a cotizar. Recuerden, en la jornada de hoy nuevamente no, es posible que veamos subidas, es posible que veamos repuntes y en este caso podríamos aprovecharlo con posiciones largas de corto plazo a la espera de ver una evolución favorable y sobre todo una evolución más clara de los daños, de la situación que tiene ahora mismo Estados Unidos con respecto a ese huracán que como la gran mayoría habremos podido observar en medios de comunicación o en televisión está haciendo estragos en este caso en Estados Unidos. Por mi parte, poco más que comentar, muy atentos, como ya he dicho, a esas referencias macroeconómicas que tenemos pendientes, confianza del consumidor en Estados Unidos para esta tarde.
En la tarde-noche conoceremos los inventarios de crudo y bueno, a lo largo del resto de semana iremos conociendo poco a poco nuevas referencias macroeconómicas que son clave, que son muy importantes y que en este sentido pueden dar una cierta volatilidad a los mercados y que de alguna forma pueden dar una dirección u otra. La jornada de hoy, como ya hemos dicho, las referencias han sido favorables, sobre todo en España. Una buena recuperación del PIB trimestral está siendo buena, el dato ha sido francamente positivo, se esperaba en 0,4 negativo y ha salido en 0,3, lo cual es claramente favorable. Por mi parte, poco más que comentar, también muy atentos a esa tasa de desempleo que conoceremos hoy y poco más que decir, muy atentos a ello. Como siempre, agradecemos vuestros comentarios que hacéis a estos vídeos y por supuesto muy atentos a ellos porque bueno, siempre intentamos contestarlos en el momento, algunos los trasladamos a los vídeos, los que consideramos relevantes y bueno, otros esperamos a verlos directamente desde ahí, por lo que todo comentario es respondido, todo mail que llega a través de esto es contestado y en este caso no queda ninguna objeción, no objeción, sino que no queda ninguna consulta pendiente, no me salía la palabra, ¿vale? Por lo que pueden escribir vuestros comentarios, pueden escribir sus comentarios en este caso debajo del vídeo y cualquier cosa que necesiten, por supuesto, estaremos ahí para atenderles. Espero haber sido de su agrado y que haya sido de su ayuda todo lo que pueden ver en estos vídeos y como siempre estaremos esperándoles en Trading TV. Mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos y ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.